Sonreír. Te aviso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos todos a esta actividad, tanto los que están aquí presencialmente como los que se conectan vía online a través del Grupo Metafísico Caracas. Y yo soy Marisela Varela y la actividad que les traigo hoy es una actividad del bendito maestro Puk Humi. Se llama la capa del silencio. Aquí todos sabemos lo que es una capa, ¿verdad? Sí. Cuando fuimos reina en el colegio me pusieron mi capa. Cuando yo fui reina varias veces en el colegio, siempre estaba con mi capa. Pero esta capa del maestro Puk Humi es una capa que, más allá de ser una capa en el plano físico, como la tenemos a veces de tela, esta es una capa de luz, es una capa de luz brillante y disidente, como lo dice el maestro, con esos destellos de luz. Nosotros podemos visualizarnos en esa capa. El maestro nos habla y nos dice que en la mañana, al comenzar el día, lo primero que podemos hacer es, después de reconocer esa presencia de Dios yo soy en nosotros, colocarnos esa capa de luz iridiscente y comenzar el día orando a Dios, entrando en ese lugar secreto del Altísimo, donde habita ese ser interno, y es una manera, dice el maestro, de conectarnos para así poder realizar nuestros servicios. Esta capa que nos otorga el maestro Puk Humi, él dice que él nos la da siempre y cuando nosotros estemos prestos a recibirla, que la aceptemos para realizar ese servicio con humildad en el momento que se requiera y a donde tengamos que ir también a realizarlo, a hacerlo. Muchas veces estamos en lugares fuera de nuestro hogar, fuera de nuestro país, y él dice que esa capa del silencio, con esa luz brillante, podemos envolver todas las imperfecciones que hay en nuestro mundo externo. Podemos envolver una nación, podemos envolver el continente, podemos envolver a las personas que están a nuestro alrededor, podemos envolvernos nosotros mismos de nuestros errores, para que esas imperfecciones sean olvidadas y transmutadas con la ley del perdón. Y bueno, voy a dar comienzo a la actividad. Dice el maestro, envuelvan su servicio en la capa del silencio. Cada vez que nosotros vayamos a realizar un servicio, bien sea de una actividad para expandir la enseñanza, bien sea un servicio que vayamos a prestar a algún lugar, muchas veces si vamos a un hospital, ¿verdad?, donde hay gente que necesita de nuestras oraciones, de nuestras afirmaciones, de nuestros decretos, o cuando se va a visitar a alguien que está coartado de su libertad, o cuando estamos en un lugar que requiere hacer ese servicio, bien sea a los elementales, pues el maestro dice que nos coloquemos esa capa del silencio y que en la medida que nosotros vayamos aceptando esa capa del silencio, eso también otorga a que nosotros nos comprometamos a seguir sus instrucciones, porque no es que la vamos a tomar y la vamos a usar para X momento y la vamos a dejar como cuando si llegamos a la casa y nos quitamos una capa de verdad y la colgamos y la guardamos en el closet. No, esta capa del silencio del maestro Puk Humi es para llevarnos a realizar ese servicio, para llevarnos a conectarnos con ese ser interno que habita dentro de nosotros. Es un manto dorado, con una actividad mágica y misericordiosa,
para activar la protección y seguridad ante cualquier imperfección. Y dice el maestro que en la medida que nosotros nos vayamos haciendo conscientes de esta energía, ella va a ir haciendo el trabajo y van a suceder cosas de una manera mágica, de una manera que muchas veces no nos va como a costar nada. En el momento que se requiera usarla, va a estar allí y vamos a tener ese poder en nuestras manos para poder hacer lo que tengamos que hacer. La capa del silencio puede ayudar a los demás sin palabras. Eso es como cuando uno, en la medida que nosotros vamos trabajando con la enseñanza, con las invocaciones, con los decretos, las afirmaciones, nosotros nos vamos creando esa energía, vamos conectándonos con esa energía y va a llegar un momento en que va a salir ese momentum de esa energía y solamente compensar y visualizar lo que estamos envueltos en esa capa del silencio. Ya eso solamente basta para nosotros irradiar esa energía con esa luz que ella es, con esa luz que ella contiene. Recordemos que el maestro Kuthumi trabaja en su servicio a la vida en el segundo aspecto de Dios, como es el rayo dorado de la sabiduría, de la inteligencia. Y dice él que esto es en la medida que vamos trabajando para despertar nuestro ser interno, para así algún día, este es el camino que le queda a la humanidad, poder desenvolver ese ser interno, esa parte de la divinidad que habita dentro de nosotros. Cuando inicien su día, coloquen mi manto alrededor de sus hombros y entren en adoración a Dios vestidos con mi capa del gran silencio. Entonces, yo he estado estos días mucho meditando, pensando en esa capa del silencio, porque más allá de hacer silencio, de encontrarnos en silencio, es como entrarnos, ¿verdad?, en ese lugar secreto, como decía el Maestro Jesús. Cierra la puerta y en silencio ora a tu Padre. Es cuando nosotros hacemos esa conexión con ese ser altísimo, de esa morada donde nosotros debemos habitar. Es allí, en ese lugar donde no hay imperfecciones, donde solamente se manifiesta la verdad de Dios, que es el bien. Allí nosotros solamente estamos como en el nivel más alto de ese yo superior, de esa gran presencia de Dios yo soy. Y es allí, esa capa del silencio es realizar a esa gran presencia de Dios yo soy, con todo ese poder, con toda esa pureza, esa belleza de esa energía pristina, inmaculada, donde podemos nosotros recurrir para irnos limpiando y también ir controlando a nuestro cuaternario inferior. Recordemos que en este momento Rubén nos habla mucho de ese cuadrante de causación, donde los pensamientos, los sentimientos, las palabras y las acciones, debemos nosotros de estar siempre ojo todo avisor, observándonos cómo están comportándose esos cuerpos. Yo he estado envolviéndome en mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, porque a veces cuesta mucho como dominarlos, a veces ellos como que nos quieren jinetear, como dice el maestro Armen Fox. Son esos 4 jinetes del Apocalipsis que si nosotros les permitimos que nos jineteen, ellos nos van a jinetear. Y somos nosotros los que tenemos que ir siempre sobre ellos para poder dominarlos, para poder hacer lo que tengamos que hacer, apartando esa personalidad de lo externo y solamente conectarnos con nuestro ser interno. Dice el maestro que se requiere ir mucho a ese gran silencio, porque cuando nosotros
hacemos los decretos, las invocaciones, las afirmaciones y realizamos el servicio, no nos damos un tiempo para estar en calma, no nos damos un tiempo para ir como hacer ese descanso allí, en esa paz, en esa tranquilidad, sino que seguimos haciendo los decretos y seguimos haciendo las afirmaciones, y entonces así no sirve. Porque dice el maestro que es el momento del intercambio de energía, tanto las vibraciones que nosotros vamos a emitir por hacer las afirmaciones, los decretos, y ellos también, nosotros vamos a recibir de ellos esa energía y esas vibraciones. Pero si nosotros no nos tomamos un tiempo, un descanso, como para que esa energía fluya y salga y haga lo que tenga que hacer, pues entonces de nada sirve hacernos no podemos, así como cuando rezan el rosario Santa María Madre de Dios, ¿verdad? Que van rápido y muchas veces ni se conciencia lo que se está diciendo. Cuando elijan dedicarse a mi humilde servicio, desplegaré para ustedes la capa del silencio y les mostraré la forma en que pueden usarlo, para ustedes mismos o para otros. Entonces, de la manera en que nosotros nos hagamos uno con esa capa del silencio del bendito Maestro Kuthumi, donde nosotros tomemos la responsabilidad de trabajar con ella, de seguir sus instrucciones, porque en la medida que nosotros vayamos haciendo el trabajo que tengamos que hacer, se nos van a ir manifestando y se nos van a ir llegando esas directrices para hacer el servicio que tengamos que hacer. Dice el maestro: les pido a mis chelas o a los estudiantes que cubran todas las imperfecciones que vean con la dorada y brillante capa del silencio. Este manto los transmutará. Y yo estaba, hablando, pensando que también es así como cuando nosotros utilizamos la capa violeta del maestro Saint Germain. Cuando nosotros, en una situación difícil que tengamos, en una situación que tengamos que resolver, bien sea familiar o bien sea laboral o bien sea también, ¿por qué no?, por nuestro país, por este planeta que en este momento estamos viendo tantas cosas que están sucediendo. Nosotros mismos aquí, días pasados sucedió algo donde debemos de abocarnos a esa oración, a ese servicio de los decretos, de las afirmaciones, pedirle perdón a los elementales, porque todas las situaciones que pasan en la naturaleza son reacciones de los elementales por el maltrato que la humanidad hace hacia ellos. Entonces, son estos días en que tenemos que tomar esa capa del silencio del maestro Kuthumi y hacerla uno con nosotros y trabajar en ella. Y pedirle al maestro Kuthumi que nos ilumine, que nos llene de esa iluminación. El maestro dice: ustedes pensarán que lo que les digo o la disciplina que tienen que llevar es muy severa. Pero él dice el maestro que si no tenemos disciplina, que si no seguimos las instrucciones, que si no nos organizamos, que si no nos dejamos llevar en las recomendaciones que a veces nos hacen, en el trabajo como lo debemos realizar, porque muchas veces entonces la personalidad se ofende y se aparta del camino, del sendero, y es allí cuando nosotros debemos de estar siempre conscientes qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos realizar. Y el trabajo aquí es para todos y para la humanidad realizar su ser interno, ¿verdad? Esa divinidad que habita dentro de nosotros, esa amada presencia de Dios yo soy. Porque el día que realicemos eso no vamos a tener situaciones difíciles, no vamos a tener imperfecciones, vamos a andar por la vida alegres, felices, en bienestar y también cumpliendo a cabalidad con este servicio. Porque en la medida que nosotros nos vayamos despojando
de las situaciones difíciles, del trabajo, de los problemas, de todo aquello que se nos presenta en nuestro día a día, en nuestra vida familiar, llega un momento en que nos queda más tiempo, más espacio para nosotros poder hacer este trabajo, que es la expansión de la enseñanza, porque es lo que requiere. Él dice que nosotros somos los instrumentos que debemos realizar aquí en este plano físico. Por eso Él nos habla de que en ese momento que estemos realizando los decretos, las afirmaciones, nos tomemos un momento, nos recojamos como en esa paz, en esa tranquilidad, de estar allí meditando en silencio para dar cabida a la llegada y recibir esa energía que ellos también nos estarán devolviendo. Entonces, esta capa del silencio del maestro Kuthumi es para que todos los estudiantes de esta enseñanza espiritual la pongamos en práctica. Como dice él, todos los días en la mañana temprano, pónganse esa capa del silencio, que esos pliegues llenos de luz, que esos destellos de luz nos ayuden a iluminar el camino, nos ayuden a desenvolver nuestro ser interno y también ir trabajando con ese cuaternario inferior. En estos 7 aspectos de Dios que nosotros también debemos desarrollar, que debemos de realizarlos, trabajando también con las 7 leyes universales. Todo esto, ¿verdad? A la larga es la unión de toda esta enseñanza, de todo este conocimiento, para que nosotros así podamos realizar y llevar la enseñanza a donde la tengamos que llevar, siendo siempre esos pastores, como nos llama, como nos dice el maestro Saint Germain, esos pastores de la raza, para llevar la enseñanza, para ir ayudando a despertar a los que están en un nivel más abajo de nosotros, porque recordemos que no nos vamos a ir solos, hasta que toda la humanidad no ascienda y el planeta Luz Tierra ascienda, no nos vamos a ir unos primero y otros después. Todo lo tenemos que hacer juntos. Y de ese trabajo a realizar es lo que el maestro nos habla allí en este libro de Dulzura de Kashmir, que es un libro hermoso, maravilloso, del maestro Kuthumi, y también de su libro Lord Kuthumi habla. Él allí hace un despliegue de todo ese conocimiento de una manera fácil que nosotros lo podamos entender. Y palabras más, palabras menos es que nos pongamos a trabajar. Que Él nos está otorgando esa capa del silencio para que la pongamos en práctica. También es nuestra protección, como dice allí. Porque recordemos que en la medida que trabajamos con la energía, esa misma energía también nos protege a nosotros. Todo crecimiento, evolución, misericordia, curación tiene lugar bajo el manto del silencio. O sea, que en la medida que nosotros hagamos uno con esa energía, vamos a tener ese poder. Y cuando vayamos a algún hospital y se requiera de hacer un servicio de curación, esa capa del silencio nos va a irradiar esa energía para poder aliviar el dolor de la persona que está allí esperando que se le otorgue ese bien de curación, llevar esa esperanza, llevar esa fe de que sí puede sanar, de que sí puede curar, que hay un ser divino dentro de él que lo asiste. Nunca hables mal de nadie y rehúsa escuchar a quien se exprese mal de otro. Esto es algo muy difícil, ¿verdad? Que nunca lo hacemos. A veces nos proponemos a no estar en la crítica, porque si de algo hablan los maestros ascendidos, es que no podemos estar en una crítica y en una condenación hablando de nuestro compañero del grupo, de nuestro facilitador, de las personas que asisten, de las personas que conviven con nosotros, porque muchas veces reforzamos, si es una conducta negativa, lo que hacemos es reforzarla con las afirmaciones que hagamos de esa persona. Y muchas veces son, como decimos por allí, chismes mal
muchas veces unas cosas las interpretan de otra manera y de allí empieza a expandir, a decir el chisme de una manera que no es, perjudicando a la persona, y cuando nos damos cuenta que no es así, pues nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque hemos causado daño en esa persona, le hemos restado credibilidad ante las otras personas. Así que vamos a mantenernos también, a hacer ese trabajo, porque ese es un trabajo a hacer en nuestro cuerpo emocional, que muchas veces las emociones se revuelven y si no las controlamos, ellas hacen una fiesta y celebran lo que quieren celebrar, pero es allí cuando nosotros tenemos que hacer también uso de ese segundo aspecto de Dios, de ese segundo rayo dorado, el cual dirige el maestro Kukumi, para utilizar la observación, el discernimiento, la comprensión de todas estas cualidades, de todos estos 7 aspectos de Dios, y en la medida que vayamos trabajando en ello, pues ello se va a ir realizando. Dice el maestro Pablo el Veneciano en la meditación del rayo rosa, que en la medida que nosotros vayamos trabajando con la enseñanza espiritual, en la medida que nosotros vayamos expandiendo nuestra conciencia y vayamos desarrollando y realizando a ese ser interno, no va a hacer falta que nadie nos anuncie, no va a hacer falta que nadie nos presente. Nosotros solitos vamos a irradiar esa luz, esa capa del silencio del maestro Kukumi. Nuestro Cristo, nuestra llama triple, va a crecer y se va a expandir y todos, dice el maestro, la verán. Pero para eso se requiere estar en un continuo estudiar, en un continuo aplicar, practicar, porque esta enseñanza se trata de practicar. Esta capa del silencio, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla en práctica. Todos los días visualizarnos en esa capa dorada, en esa capa del silencio, primeramente dando gracias por este día y que en ese día pues toda la magna presencia de Dios yo soy, con su poder nos dirija y que todas nuestras actividades se realicen en esa paz, en esa tranquilidad, en esa calma. Porque esa capa del silencio es el de hacer silencio con nosotros mismos. Como decía nuestra amada Connie Méndez, a veces parecemos un radio prendido, la loca de la casa. Muchas veces no nos tomamos un tiempo para estar con nosotros mismos, para decir, mira, estás haciendo esto, mira, yo me he estado dando cuenta que estoy hablando o utilizando un verbo mal hablado, que estoy haciendo gestos impacientes o muchas veces señalando a los demás, porque a veces no hace falta ni hablar, nuestro lenguaje corporal habla por sí solo. Y entonces ahí en esa medida que nosotros podemos ir haciendo las correcciones, porque nadie tiene por qué venir a decirnos, si nosotros tomamos esa observación, hacemos esa comprensión y vemos qué es lo que estamos haciendo mal, pues nosotros mismos nos podemos corregir y aceptar también las correcciones que nos hagan en lo externo, siempre y cuando sea de manera positiva, que redunde para nuestro beneficio y para los que están también a nuestro alrededor. Entonces, esa capa del silencio es completa conexión con nuestro ser interno. Es estar allí todos los días y en cada momento que veamos una imperfección, que veamos que algo está pasando en esta situación que estamos viendo en este momento aquí en este país con las lluvias, todas las situaciones de la naturaleza que ha sucedido, personas que han perdido a sus seres queridos, personas que han perdido sus hogares. Vamos a envolver esa situación en esta capa del silencio del maestro y vamos a irradiar esa luz para que ellos puedan tener esa fortaleza, esa energía. Recordemos que no hace falta tener a la persona enfrente de nosotros. Ya si enviamos esa energía con ese poder, visualizando
que va a llegar, pues eso va a llegar. Solamente al tenerla aquí y elevar nuestra energía al nivel superior, ya esa energía se conecta con todas esas almas que están en este momento pasando por situaciones, con todas esas personas que requieren en este momento de mucha ayuda, de mucha fe, de llevar esa palabra de fortaleza. Eso lo podemos hacer con esa bendita capa del silencio. Aquí les traje esta imagen de los 3 monitos, ¿verdad? Que están, no hablo, no veo nada, no escucho nada. Dice, haciéndolo observar con dulzura. Quizás no sea verdad y se lo fuese, y si lo fuese, es más caritativo no hablar de ello. Bueno, de esto les hablaba ahorita. Que no hacernos nosotros ecos de esos chismes o de murmuraciones o de palabras que puedan hacer daño a otra persona, que puedan herir los sentimientos. Y si tenemos algo que hacer, pues vamos a hablar directamente con la persona, sin estar difamando, sin estarla poniendo mal ante las demás otras personas, porque muchas veces a veces alguien no nos conoce y ya tiene esa imagen de nosotros porque alguien vino y les habló mal de nosotros. A mí me ha pasado, muchas veces yo he conocido personas que después que antes alguien me ha hablado mal y cuando la conozco digo, oye, todo lo contrario de lo que me habían dicho. Por eso es que uno no debe de precipitarse a unirse a estos rumores. Y bueno, esta era la actividad que les traía el día de hoy. El objetivo principal aquí es que se lleven esa capa del silencio del maestro Kukumi y la pongan en práctica. En cada momento, en cada servicio que vayan a realizar, en cada acción positiva que vayan a hacer, como dice el maestro, en prestar ese servicio con humildad. Y en la medida, como dicen, en la medida que vayamos trabajando y vayamos realizando ese servicio, pues nos van a dar más servicio, más trabajo. Pero esto lo que hace es redundar en beneficio de nosotros. En que vamos a crecer, vamos a expandir nuestra conciencia y también vamos a ayudar a la humanidad a desenvolver a ese ser interno, a que lo conozcan, porque muchas veces la mayoría de las personas de la humanidad no sabe que ese ser interno, que esa gran presencia de Dios Yo Soy, habita dentro de ellos. Muchas veces se sienten solas, muchas veces no saben a quién recurrir y es allí cuando nosotros debemos entonces expandir lo que ya tengamos realizado dentro de nosotros, lo que ya tengamos aprendido. Cuando hemos aprendido algo, cuando ya lo hemos realizado, se nos es muy fácil enseñárselo a los demás, porque ya lo estamos como irradiando, impregnando con esos electrones de la energía de nuestra palabra de manera positiva y va quedando allí grabado. Por lo menos este lugar está lleno de electrones positivos por todas las actividades que aquí realizamos. Y bueno, gracias por asistir y practiquen esa capa del silencio. Muchas gracias. Hasta pronto.